Bien, acabaremos los operadores vectoriales cuya aplicación vamos a ver luego. Estuvimos analizando la divergencia, que es la aplicación del operador nabla a través de un producto escalar a un vector, suponiendo que este vector tiene coordenadas que son funciones escalares y no constantes, porque si no la divergencia sería cero. Físicamente, ¿qué significa? Vamos a hacer una interpretación del significado físico de la divergencia. Vamos a considerar el sistema de ejes de referencia, sistema cartesiano, y tomemos una región en ese espacio, el eje X, Y y Z. Una región, un volumen infinitamente pequeño en este espacio. Un volumen incremental. Es decir, esta distancia, un incremento delta X, esta distancia consideremos un incremento delta Y, y esta obviamente un incremento delta Z. En esta región, que es un volumen, vamos a considerar un punto aproximadamente en el centro de este volumen. Un punto P de coordenadas X, Y y Z. Estamos indicando que este punto P aproximadamente se encuentra al centro de esta región, de ese volumen. Entonces, si hacemos una esquemita, el punto P aproximadamente al centro de la región cúbica. Es decir, esta distancia será delta X medios. Esta va a ser delta Z medios. Y esta va a ser delta Y medios. Aproximadamente a la mitad. Ahora, vamos a considerar que esta región o que todo esto se encuentra dentro de un fluido en movimiento, o sea, existe un movimiento del fluido. En consecuencia, el punto P adopta una velocidad. Diremos el vector velocidad de P, del punto P, que es un vector, lo vamos a representar como B sub 1, B sub 2, B sub 3. Vamos identificando. B sub 1 es la componente de la velocidad en el eje X. Análogamente, B sub 2 es la componente de la velocidad en el eje Y. Y B sub 3 es la componente de la velocidad en el eje Z. Bien, vamos a identificar las caras de este volumen. Digamos, la cara de adelante la llamaremos como A, B, C y D. Y la cara posterior, E, F,
G y H. Hagamos el análisis en la cara de adelante. Vamos a suponer, si en el eje X, primero en el eje X. En el eje X. Análogamente el análisis para Y y Z. Suponemos, si el punto P viene hacia la cara de adelante, vamos a indicar se está acelerando hacia adelante. Y si se va a la cara de atrás, vamos a suponer que se está desacelerando. Entonces diremos, la variación de la velocidad la variación de la velocidad primero consideremos en la cara de adelante en A, B, C, D. O sea, suponemos que el punto está viniendo hacia adelante y eso nos indica que se acelera, ¿no ve? Entonces la variación de la velocidad en esa cara, o sea, adelante, vamos a tomar como B1 más. ¿Cómo varía la velocidad en esa cara? La variación de la velocidad respecto del eje X por las distancias de cosida. Si el punto P está aproximadamente al centro de la región cúbica, la distancia que se cose va a ser delta X medios. Ahora, ¿qué sucede en la cara de atrás? En la cara que la hemos designado con los vértices E, F, G y H. En E, F, G y H. Estamos haciendo el análisis solamente en el eje X. Bueno, si el punto está viniendo hacia adelante, vamos a considerar se acelera hacia nosotros. Y si está yendo hacia atrás, se desacelera. En consecuencia, la variación de la velocidad por el espacio recocido va a ser en el punto P su velocidad es V1 menos la derivada de V1 respecto de X por el espacio recocido que es delta X medio. Bueno, aquí consideramos en la cara de adelante se acelera y en la cara de atrás se desacelera. En consecuencia, la variación total de la velocidad en el eje X será nada más la diferencia de estas dos relaciones que hemos encontrado. Entonces las restamos. Esto nos va a dar B1 se cancelaría y al restar esto simplemente se suma como la derivada de B1 respecto de X por delta X medios menos, al restar se vuelve más delta X medios. O sea, esto va a ser la variación de la velocidad en el eje X por delta X. Ahora, como estamos considerando una región cúbica, entonces va a tener un resultado semejante en el eje Y y en el eje Z. Ya podemos escribir directamente la variación total de la velocidad en el eje
en el eje Y, ahora estará dada por la variación de la velocidad en el eje Y, que era v sub 2, respecto de la variable Y por la distancia, que sería delta Y. Y de igual manera, la variación de la velocidad total en el eje Z estará dada como la derivada de la velocidad en el eje Z, que empleamos v sub 3 por delta Z. Pero aquí debemos considerar, tenemos la variación de la velocidad en X e Y en Z. Considerando el volumen, por unidad de volumen, entonces, podríamos escribir la variación de la velocidad en el eje X por la unidad de volumen. Y el volumen estaría dado por delta X, por delta Y y por delta Z, en la región que hemos seleccionado. Análogamente en el eje Y tendríamos la derivada de V2 respecto de Y por delta X, por delta Y, por delta Z. Y en el eje Z la variación de V sub 3 respecto de Z por delta X, por delta Y y por delta Z. Ahora, la variación total de la partícula, tanto en X, en Y y en Z, se constituye en la suma de estas tres expresiones, llegando a obtener la siguiente expresión. La variación total de la velocidad en la región seleccionada se constituye en la suma de estas tres relaciones. Derivada de v sub 1 respecto de X, voy a factorizar el producto de los deltas, más derivada de v sub 2 respecto de Y, más derivada de v sub 3 respecto de Z, por delta X, por delta Y y por delta Z. Bien, llegamos a este resultado. De física sabemos que la derivada de la velocidad respecto del espacio nos representa la aceleración. Y ahí podemos concluir luego diciendo, esta expresión nos representa la divergencia del vector velocidad. La divergencia del vector de velocidad por la unidad de volumen respectiva. Bueno, pero la divergencia del vector velocidad tiene sus coordenadas o sus componentes, que son los operadores, derivada de v sub 1, de v sub 2 y de v sub 3, las variaciones de la velocidad. Derivada de velocidad es aceleración. Entonces, podemos de alguna manera, en forma análoga, decir, una partícula que se está moviendo debido al cauce de un río, ¿qué sucedería si v sub 1, v sub 2 y v sub 3 son constantes? Entonces la variación de la velocidad sería 0 y la partícula estaría detenida. Pero en este caso no está detenida, está adquiriendo una velocidad, una aceleración. Esto es análogo a decir un flujo. Si no existiría el flujo, la partícula estaría parada. Es decir, si el vector velocidad fuera constante, o sea, velocidad 0, no tuviera aceleración y la partícula estaría detenida. Entonces, de alguna forma podemos decir, la divergencia del vector velocidad es equivalente a interpretar como el flujo. Si no existe flujo, la divergencia es 0. Bueno, aquí hemos hecho una explicación respecto a un flujo de un río.
Análogamente se puede interpretar un flujo magnético que ocasiona el movimiento de una partícula. Bien, el último operador de momento que nos interesa estudiar es el rotacional. El rotacional se define como la aplicación del operador Nabla al vector a través de un producto vectorial de vectores. Entonces, el rotacional del vector A es equivalente a la aplicación del operador Nabla a través de un producto vectorial al vector. El producto vectorial de vectores hemos estudiado se desarrolla como un determinante vectorial, donde en la primera fila tenemos los vectores unitarios direccionales IJK. La segunda fila está destinada a las coordenadas del operador Nabla, que son las derivadas respecto de X, derivadas respecto de Y derivadas respecto de Z. La última fila a las coordenadas del vector, A1, A2, A3. Aquí debemos indicar, estamos considerando un vector cuyas coordenadas son funciones escalares, no son constantes generalmente. Entonces, desarrollando ese determinante en la dirección de Y tapando fila y columna, vamos a tener como positivo derivada parcial de A3 respecto de Y como negativo derivada parcial de A2 respecto de Z. Esto en la dirección Y. En J, de igual manera, tapamos columna, fila, diagonal positiva derivada parcial de A1 respecto de Z y la diagonal negativa derivada parcial de A3 respecto de X. Esto en J. Y en K finalmente, tapando columna y fila, diagonal positiva derivada de A2 respecto de X y diagonal negativa derivada de A1 respecto de Y. En la coordenada K. Como podemos ver, el rotacional había sido un vector, tiene sus componentes en I, J, K. Es un vector. Este operador representa trabajo. Bueno, no vamos a ver en detalle la deducción del trabajo, necesitamos algunos conceptos de integrales, pero veremos tal vez una o dos propiedades. Consideremos el vector A y un segundo vector B cuyas coordenadas también que sean funciones escalares. B1 función de X y Z en Y, B2 función de X y Z en J y B3 función de X y Z en la dirección K. La suma de los vectores A más B, el vector A más el vector B, va a tener como coordenadas en Y A1 más B1. Vamos a poner simplemente así, A1 más B1 en Y. En J será A2 más B2. Y en K, A3 más B sub 3. Bien, la primera propiedad queremos ver a qué será igual el rotacional de la suma de estos vectores, A más B. El rotacional lo hemos definido como un determinante, entonces tendremos el determinante en I, J, K. La segunda fila, los operadores, las coordenadas del operador Nabla, que son las derivadas respecto de X, respecto de Y respecto de Z. Y la tercera fila, las coordenadas del vector A más B, que las tenemos allá. A1 más B1, A2
más B2 y A3 más B3. Bien, podemos resolver este determinante de la manera clásica que conocemos, o tal vez aplicar una propiedad de los determinantes que nos dice si todos los términos de una pila, fíjense, la pila 3 está representada como una suma de k suman 2, en ese caso 2 suman 2, entonces el determinante se puede desarrollar como una suma de dos determinantes. Apliquemos esa propiedad. Ponemos el primer determinante, la pila 1 y la pila 2 invariables, derivadas respecto de y, derivadas respecto de z. Y ahora usamos los primeros sumandos, que serían A1, A2, A3. A1, A2, A3, más un segundo determinante, la pila 1 y la 2 invariables y JK, derivadas respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z. Y ahora usamos los segundos sumandos, B1, B2, B3 respectivamente. B1, B2, B3. Bien, o podemos desarrollar el determinante y hacer un proceso de factorización. Bien, acá podemos concluir. Si nos fijamos, este primer determinante está definido como el rotacional del vector A. Este segundo determinante será el rotacional del vector B. Conclusión: el rotacional de una suma de vectores había sido igual a la suma de los rotacionales. Rotacional del vector A más rotacional del vector B. Una segunda propiedad, esa es la primera. Una segunda, si tomamos un escalar, una constante, sea lambda, un número real, ¿a qué será igual el rotacional? Bueno, multiplicamos lambda veces el vector A. El lambda es un escalar, afecta a todas y cada una de las coordenadas del vector, teniendo lambda veces A1 en I, lambda veces A2 en J y lambda veces A3 en K. Ahora, queremos ver el rotacional de lambda veces el vector A. Por definición, esto es un determinante donde la primera fila tendremos I, J, K, la segunda fila derivadas respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z, y la última fila las coordenadas del vector, lambda veces A1, lambda veces A2 y lambda veces A3. Desarrollando el determinante en la dirección de Y, tendríamos la derivada parcial respecto de Y de lambda veces A3 menos la derivada parcial respecto de Z de lambda veces A2. Esto en la dirección de Y. Análogamente en J vamos a tener la diagonal positiva derivada respecto de Z, derivada parcial respecto de Z de lambda veces A1 menos la derivada respecto de X de lambda veces A3. Esto en J. Y en K, la diagonal positiva, la derivada respecto de X de lambda veces A2. Derivadas respecto de X de lambda veces A2. Menos la derivada respecto de Y de lambda veces A1. Esto en la dirección de K. Bueno, si nos fijamos,
En cada una de estas expresiones tenemos la derivada de una constante por una función. Sabemos del análisis del cálculo de derivadas que la constante sale de la derivada, quedándonos lambda veces la derivada de A3 respecto de Y, menos lambda veces la derivada de A2 respecto de Z. Esto en Y. En J, lambda veces la derivada de A1 respecto de Z, menos lambda veces la derivada de A3 respecto de X. Y en K, lo propio. Lambda sale como constante, la derivada de A2 respecto de X, menos lambda veces la derivada de A1 respecto de Y. Todo esto en K. Bueno, ahora si nos fijamos en cada coordenada, cada expresión está multiplicada por lambda. Cada expresión multiplicada por lambda, podemos factorizar de cada coordenada lambda y poner en evidencia este lambda, es decir, sacar del vector. Si hacemos eso, esto va a quedar lambda veces la derivada de A3 respecto de Y, menos la derivada de A2 respecto de Z. Esto en Y. En J, derivada de A1 respecto de Z, menos derivada de A3 respecto de X. Esto en J. Y en K tendremos derivada de A2 respecto de X, menos derivada de A1 respecto de Y. Bueno, ahora si vamos comparando con el rotacional del vector, precisamente ese vector lo tenemos acá. En conclusión, podemos decir todo esto es el rotacional del vector A. Conclusión. Luego, el rotacional de un escalar que multiplica un vector había sido igual al escalar que multiplica al rotacional del vector. Bueno, estas propiedades tanto del gradiente, divergencia, rotacional, combinadas nos generan otras expresiones, otras propiedades interesantes. Bien, de los operadores vectoriales vamos a quedar por acá.